Muy buenas amigos y amigas. En este video pues quiero hablar un poco sobre una idea que he estado desarrollando en los últimos años, que es sobre inversión en acciones, de las cuales pues poco se conoce en el mundo latino, en el mundo de habla hispana. Y bueno, por eso pues quería compartir con ustedes lo que he estado trabajando, especialmente en este caso mi cartera de inversión, mi filosofía de inversión y lo que llevo hasta ahora. Próximamente me gustaría desarrollar videos sobre cada una de las principales posiciones, eh, desarrollarlas como tesis, explicar en qué consiste, cuál es el negocio, cuál es una expectativa, cuáles son los riesgos y cuáles son las posibilidades o cuál es el precio que se esperamos para los próximos 1 o 2 años. Eh, entonces, bueno, como hablamos de inversión, la filosofía de inversiones que busco es mantener el riesgo en el punto de vista más bajo posible, pero con el mayor crecimiento posible también. Esto, pues, lo más fácil para lograrlo es a través de pequeñas empresas o small caps, las cuales tienen una capitalización bursátil entre millones y 100 millones. Ya voy a explicar por qué las características de estas small caps nos pueden proporcionar estas ventajas. Eh, una de las características principales que podemos tener nosotros los inversores, como pequeños inversores o inversores individuales, es que no estamos atados a ciertas normas y reglas que sí están los fondos de inversión. Si un fondo de inversión consigue una empresa en la cual quisiera invertir un 20% de su cartera, no puede porque están limitados. Y estas limitaciones, pues solamente son para ellos. Por lo tanto, los pequeños inversores que tienen conocimiento acerca de la bolsa, pues pueden tener muy buenos rendimientos gracias a esto. Las small caps, como ya lo he dicho, son empresas que tienen una capitalización bursátil entre 100 y 1000 millones de dólares. ¿Y qué es la capitalización bursátil? Bueno, pues no es otra cosa más que la suma del valor de todas las acciones de una empresa. Por ejemplo, si una empresa tiene 1 millón de acciones y cada acción vale $1, significa que la capitalización es de 1 millón de dólares. Cuando buscamos este tipo de empresas es porque normalmente las empresas al inicio siempre, los primeros años, el primer crecimiento es bastante difícil, tienen más dificultad para acceder al crédito y por lo tanto pues tienen una cantidad de riesgos de los cuales se superan más o menos cuando ya han alcanzado cierto tamaño, 80 millones, 100 millones. Sin embargo, a este tamaño de 100 millones, 500 millones, las empresas aún son pequeñas y tienen mucho para crecer. Por lo tanto, pues muchas de esas generan grandes oportunidades. En este sentido, el mercado es menos eficiente. Son empresas que poco se conocen, que mucha gente no escucha hablar de ellas y eso pues también crea mayores oportunidades. Son menos seguidas por los analistas, ¿sí? Empresas como Google, como Amazon, como Facebook, que todo el mundo conoce, son empresas que tienen 40, 50 analistas que siempre están hablando sobre el precio. Por lo tanto, pues todo el mundo está pendiente y pues existe, aunque generan, existen menos oportunidades de inversión. Eh, Hay un gran número de empresas pequeñas hay un amplio mundo para el cual buscar y escoger, de hecho, mucho más que empresas grandes. Y como un punto medio es que estas empresas tienen mayor volatilidad, pues en algún punto de empresa de acuerdo al sector, pues son más, como así decirlo, son más propensas a sufrir de acuerdo a las volatilidades macroeconómicas que pueden existir en un país. Sin embargo, pues esto también puede generar pues oportunidades, porque son empresas que ninguna razón aparente pueden caer en bolsa y cuando todo el negocio está bien, pues son muy buenos momentos para comprar. Cuando hablamos sobre el análisis de riesgo, que es pues, lo que buscamos es el mayor crecimiento con el menor riesgo posible, pues hay que tener en cuenta diferentes cosas a la hora de seleccionar una empresa. Una es el sector, entender el sector en el que está, si es un sector cíclico, si es un sector de baja ciclicidad. Por ejemplo, cuando hablamos de ciclicidad, hablamos eh, de problemas que puede enfrentar una empresa no relacionados a lo que ella puede hacer, sino factores que no dependen de ella misma. Por ejemplo, cuando hablamos del sector de la energía, empresas que trabajan en el sector de petróleo, que por ejemplo trabajan en la producción, la perforación de petróleo, son empresas que pueden tener un muy buen gestionamiento, pueden tener muy buena gerencia. Sin embargo, si el precio del petróleo baja demasiado, ellas se van a ver afectadas, van a perder contratos y por lo tanto el precio de la acción va a caer y eso no depende de la empresa. Entonces son cosas que tenemos que fijarnos mucho a la hora de comprar una acción. El historial financiero nos puede decir mucho sobre la salud de la empresa, cómo ha estado creciendo, cuáles son los márgenes, si cada vez se vuelve más rentable o no. La gerencia, importante conocerla, muy importante saber si la gerencia está alineada o no con los intereses de los accionistas.
debido a que una empresa puede tener buenos crecimientos, pero la manera en que ellos gestionan el capital no genera valor para el accionista y por lo tanto la acción no sube. Otra cosa muy importante tener en cuenta es la ubicación geográfica, el mercado donde cotiza. No es lo mismo empresas donde se encuentran en mercados muy estables, donde hay bastante competencia, como en las bolsas de Estados Unidos, de Nueva York, en Canadá, la bolsa alemana, en general en Europa, en Sur Corea, que por ejemplo acciones en China, en la India, en América Latina, donde las empresas se pueden ver bastante afectadas de acuerdo a la situación macroeconómica del país. En las empresas pequeñas es muy importante comprender la concentración de clientes. Porque empresas, por ejemplo, del sector tecnológico, empresas que tienen donde el 50% de las ventas dependen de 2 o 3 clientes más nada. Si pierden un solo cliente, pueden tener una pérdida de un 15 o un 20% en un año solamente por perder un cliente. Entonces, buscamos empresas que sean pequeñas, pero que tengan una concentración baja de clientes. Y bueno, pues los riesgos también asociados a cada negocio. Cada negocio tiene cierta eh, forma de ser y eso va asociado a diferentes riesgos que lo analizaremos de acuerdo a ese tipo de empresa. Bueno, una de las cosas importantes, pues, cuando hablamos de este tema es entender el momento en el que estamos, de cómo está la situación, si es un buen momento para comprar o es un momento para esperar, no siempre es un buen momento para comprar. Y bueno, actualmente pues tenemos problemas como la inflación, cómo la inflación impacta a las bolsas, al rendimiento de las empresas, cómo impactan las acciones de los bancos centrales, especialmente la subida, la bajada de los tipos de interés a las acciones y por lo tanto a la bolsa. Y bueno, si ahorita es un buen momento o no para invertir. En estos gráficos podemos ver cómo la inflación, que empezó aproximadamente después del año 2020, llegó a un punto máximo en Estados Unidos a cerca del 9.2% y en Europa a cerca del 10% y ya ha empezado a bajar por segundo mes consecutivo. Esto se debe a que los bancos centrales han estado subiendo muy rápida y drásticamente las tasas de interés. Estas tasas de interés simplemente es el interés que le cobran los bancos centrales al dinero que le prestan los bancos comerciales. Y los bancos comerciales, obviamente al Banco Central subir las tasas de interés, ellos también suben las tasas de interés a los préstamos que tienen las empresas. Por lo tanto, como las empresas tienen que pagar más cantidad de dinero, su rentabilidad se reduce. Y como su rentabilidad se reduce, también baja su valoración en bolsa. Pero eso se debe hacer para frenar la inflación. Sin embargo, hemos visto que ha estado bajando, pero un inversionista muy conocido, bastante famoso, como es Michael Burry, en el quien se basó en la película de La Gran Apuesta, muy buena, te la recomiendo. Está hablando de que sí, que la inflación ha llegado a ese pico, pero quizás no es el último pico de este ciclo. Dice, existe mucha probabilidad de que los precios empiecen a bajar, de que empezamos a ver que exista recesión durante el año 2023 y que la Fed se vea obligada a empezar a bajar los tipos de interés y que el gobierno empiece a estimular la economía. Y cuando esto suceda, posiblemente veamos otro pico de inflación. Él se basa en esto para decir, se basa en lo que está diciendo, se basa en pues la historia reciente de la economía mundial. Si vemos aquí durante los años 70, en Estados Unidos, en los 70-80 hubo inflación bastante alta y esta fue durante varios picos. Podemos ver aquí en los años 70 la inflación llegó al 6%, luego bajó, vuelvo a subir otro pico al 12%, luego bajó y luego otro pico al 14%. Y estos picos se vieron seguidos después que las tasas de interés bajaron, volvieron otra vez a subir la inflación, después pues tuvieron que volver a subir las tasas, luego bajar de nuevo, luego subir hasta que por fin en el año aproximadamente 85 pues la inflación se estabilizó. Entonces, bueno, son un escenario que tenemos que tomar en cuenta. No significa que la historia se repita, pero como dicen los inversores, la historia no se repite, pero rima. Se parece muchas veces. Pareciera que se repitiera. Este gráfico podemos observar cuál es la correlación que existe entre las tasas de interés y la inflación. Y podemos ver que prácticamente una sigue a la otra. Las tasas de interés es la herramienta principal que utilizan los bancos centrales para controlar la inflación y mantenerla en el punto cercano al 2%, que es como que el que se considera como el más saludable para las economías. Durante los años del 85 aproximadamente hasta el 2019, la inflación estuvo cerca entre el 2 y el 5%. Durante ese tiempo, pues vimos que la economía tuvo un crecimiento real en general
Y aquí en este gráfico podemos ver cómo los activos se encuentran distribuidos de acuerdo al tipo de activo y cómo incrementaron durante este tiempo. Podemos ver aquí el S&P 500 y el Nasdaq, que son dos índices de Estados Unidos en las principales acciones, que adquieren un 300 a un 600% durante este tiempo, dándonos a entender que el tipo de activos que más creció durante este periodo fueron las acciones. Eh, Sin embargo, después de que empezó a subir la inflación, podemos ver cómo las bolsas han venido cayendo. En promedio, tenemos el S&P 500 que ha caído un 20%. Y este gráfico nos da una idea de cómo se encuentra actualmente el mercado en relación a su promedio histórico. En Estados Unidos aún vemos que la bolsa está cerca del 20 veces su valoración en ganancias, cuando el promedio está en 16 veces. Eso quiere decir que en Estados Unidos en general las acciones aún están más, a pesar de que han caído, aún están más caras que el promedio de los últimos 20, 30 años. Sin embargo, en Europa vemos que el promedio es de 11 y actualmente en Europa el promedio es de 11, actualmente se encuentra, el promedio es de 15 y actualmente se encuentra en 11. Por lo tanto, hay mayor probabilidad de encontrar más oportunidades de empresas que están subvaloradas en el mercado europeo. Para entender más o menos qué es lo posible en el que se encuentre en la bolsa en los próximos meses, aquí hay un gráfico que nos muestra la relación entre la inflación y el promedio de lo que ha fluctuado la bolsa en ese tiempo. Entonces, para este año se espera que la inflación esté fluctuando entre un 3 y un 4% durante el año 2023 y 2024. Y vemos que históricamente la bolsa en esos años ha estado alrededor de 15 veces su valoración. Eso quiere decir que deberíamos buscar empresas que estén, acciones que estén valoradas por debajo de este nivel para tener un margen. De modo que en general, cuando el mercado mejore y empiece a subir un poco más, pues tenemos alta probabilidad de que la acción pues también suba de precio. Sin embargo, lo que hagan los bancos centrales depende mucho de cómo se encuentran las economías. En Estados Unidos, actualmente el empleo se encuentra en uno de los puntos más altos de los últimos años y el desempleo se encuentra en los puntos más bajos. Vemos aquí que desde el 1950 más o menos, los puntos bajos están entre 2.5 y 3.5 y actualmente estamos más o menos en ese valor. Por lo tanto, nos está diciendo que la economía pues aún se encuentra fuerte y posiblemente pues las tasas de interés se mantengan. Por lo tanto, es muy probable que la inflación pues siga bajando. A pesar de eso, pues hemos visto que grandes cantidades de dinero han estado saliendo de las bolsas. En este gráfico pues, observamos cómo en las últimas 8 semanas han salido de los fondos de inversión en Estados Unidos aproximadamente 32.6 billones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas, pues temiendo lo que puede venir para este año, pues han estado vendiendo sus posiciones en los fondos de inversión. Y esto, pues bueno, en empresas que están bien, no todas las empresas están siendo afectadas en sus ventas. Hay empresas que están creciendo, pero a pesar de eso caen en bolsa porque las personas venden sus acciones. Y esto, pues lo que crea son oportunidades para inversores que las sepan aprovechar. En este gráfico podemos ver que en general, si dividimos las acciones entre dos sectores, las Grow, que son las empresas de crecimiento, y las empresas Value, que son empresas ya maduras, vemos que las empresas Value, pues se encuentran ya por debajo de su valor histórico, que normalmente está aproximadamente 13 veces beneficios, mientras que actualmente ya se encuentra aproximadamente de los 11 veces beneficios. Y las Grow aún se encuentran por encima de su valoración histórica, normalmente es 16 y están por 20. Pero en los próximos meses muy posiblemente muchas de estas empresas Grow bajen y pues consigamos más oportunidades. Y bueno, aquí vemos lo mismo. Acá están las empresas de crecimiento, están aproximadamente 20 veces beneficio cuando el promedio es 16, mientras que las Value están a 9 veces y el promedio aproximadamente 12. Eso quiere decir que hay grandes oportunidades. Seguimos con la valoración de empresas. Esto ya más entrando a ir empresa una por una. Pues bueno, hay muchos aspectos que se deben tomar en cuenta, pero en líneas generales hay que comprender la empresa sobre cuál es el negocio de la empresa. Y cuando hablamos del negocio, pues nos referimos a exactamente cuál es su idea de manera de hacer dinero. Por ejemplo, si hablamos de Facebook, podríamos decir, bueno, es una empresa de redes sociales, pero realmente el negocio de Facebook es la publicidad, el negocio de Google en gran parte es la publicidad. De esa manera es como logra hacer dinero. Pues tienes herramientas para crear contenido, para atraer gente, pero la manera es, lo que busca la manera es de hacer dinero es ofreciendo a través de todas estas plataformas la publicidad.
La otra es comprender la empresa cuál es su estrategia de crecimiento y cuáles son los objetivos que tiene para los próximos 4 o 5 años y cómo ha venido históricamente cumpliendo con estos objetivos que la empresa misma ha puesto. Entonces, tener en cuenta ayuda mucho a la hora de hacer nuestras proyecciones, comprender cuál es la visión que tiene el propio CEO de la empresa sobre los próximos años en ventas o en ganancias por acción. Como ya nos hablaba anteriormente, muy importante es que la gerencia esté alineada, que la gerencia tenga un capital allocation, que el dinero que genere lo utilice para dar mayor valor a los accionistas, que si tiene bastante caja o flujo de caja o dinero o caja libre, que es dinero libre, esto lo utilice para reinvertir en el negocio, para tener mayores crecimientos, o lo utilice para comprar acciones si no tiene con qué crecer más en el negocio, o lo utilice para pagar deuda, ¿sí? Entonces, un buen gerente puede hacer que una empresa eh, genere buenos retornos para los inversionistas, incluso si no tienen mucho espacio para crecer. Otra de las cosas importantes es poder determinar cuál es el valor intrínseco de una empresa. Y para esto, pues, tenemos que comprender cómo lo ha hecho en los últimos años, cómo se va a enfrentar en los años siguientes a las diferentes problemáticas que pueda tener, cuál es la ganancia por acción que tiene y comparándola también con otras empresas que podamos decir competidores en el mismo sector. Si los competidores crecen más o crecen menos de la empresa que estamos analizando, si la valoración que tienen las otras empresas es por encima o por debajo de la que estamos analizando, nos va a dar una indicación de que de las empresas de ese sector, la que queremos quizás es una de las mejores, si no es la mejor. ¿Ok? Y que pues lo vamos a comprar en un buen margen de seguridad, es decir, a un precio económico. Bueno, aquí lo que queda es pues hablar de las principales posiciones, cómo las tengo distribuidas, y cuáles son cómo las tengo distribuidas y cuáles son los pesos que tengo. Entonces, aquí más o menos las tengo ordenadas de acuerdo al peso que tengo, pero bueno, en general podemos ver empresas del sector de IT, empresas financieras, empresas de publicidad, empresas industriales, empresas del sector de alimentación, de las cuales podemos ver que el market cap o el tamaño de las empresas pues varía mucho. Empresas como Nagarro, que son de 1.700 millones, es una small cap, o empresas como Govici de 1.800 millones, empresas como Google de 1.196.000 millones, es bastante grande. Empresas pequeñas como Newlat Food de solamente 170 millones. Pero bueno, después que hemos analizado, podemos ver que la mayoría son empresas de crecimiento. Y pues en general lo que nos importa es cuánto creemos que puede crecer para de aquí al futuro. O sea, no solamente es importante evaluar lo que ha hecho en el pasado, sino va a seguir siendo así en el futuro. Podemos ver que, por ejemplo, Nagarro en el último año tuvo un incremento casi del 50% en las ventas, pero la acción, los beneficios de acción subieron aproximadamente 130% en un año. El retorno sobre el capital invertido de este tipo de sector es bastante alto y el de esta empresa es del 30%. ¿Qué nos dice esto? Que con el dinero invertido para lograr estas ventas tuvo una ganancia de aproximadamente el 30%. Esto es un valor bastante determinante para analizar en cada acción, porque normalmente una acción crece de media aproximadamente lo mismo que tiene de retorno sobre el capital invertido. Si el capital invertido de media es del 30-25%, más o menos la empresa seguirá creciendo aproximadamente de 20 al 30% anual. Eh, Vemos empresas aquí que, por ejemplo, esta empresa tengo que puede crecer aproximadamente un 80% más en el transcurso de un año o 2 años. Govici es una empresa, en la empresa financiera aproximadamente también un 70-80%. Empresas como Meta, pues es una empresa que hay que analizarla, está pasando por un momento difícil, pero que es una empresa que todavía tiene un gran potencial. Eh, Empresas como Newlat Food puede crecer de acuerdo con las adquisiciones que tiene en mente, aproximadamente un 100% en 1 o 2 años vista. Bantea, una empresa de ciberseguridad también, esta ya lo vale, pero se encuentra muy subvalorada. Empresas como Sangoma o esta Titanium Transportation son empresas que están bastante subvaloradas, que tienen buenos crecimientos, pero que no son conocidas por el mercado y por eso, en gran medida, una de las razones es que se encuentran muy por debajo de su valoración. Y bueno, aquí tengo los pesos. En los pesos principalmente están distribuidos de esta manera por
la convicción que tengo en la empresa por el tiempo que tengo siguiéndola y porque he visto cómo la gerencia se ha comportado. Nagarro, que es la empresa que mayor representa parte de mi cartera, es una empresa donde solamente la gerencia sale a hablar para dar buenas noticias. Durante el año pasado, aproximadamente durante 4 veces, después de cada trimestre, de los informes trimestrales, salían para decir que iban a hacer mayores ganancias este año, mayores ganancias. Al final, al inicio empezaron proyectando que iban a crecer aproximadamente un 20% en el año orgánico y terminaron creciendo casi el 50% de ventas, lo cual es bastante positivo y valoro mucho en una empresa y muy posiblemente siga así en los próximos años. Goeasy también tiene una estrategia de crecimiento bastante definida y clara. Podemos ver que tiene una estrategia y la ha venido cumpliendo muy de cerca de los últimos 2 años y la estrategia para prácticamente a 3 o 4 o 5 años donde espera doblar su crecimiento en ese tiempo. Y bueno, tengo otras empresas las cuales pues bueno, sigo evaluando y tienen menos posiciones, pero posiblemente a futuro reduzca posiciones en unas para incrementar en otras de acuerdo a cómo vaya aumentando mi convencimiento en cada una de estas empresas. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. En el próximo video estaré hablando o desarrollando la tesis de inversión de Nagarro, que es mi principal posición, y bueno, posteriormente pues seguiré con Goeasy, que es mi segunda posición. Muchas gracias.